Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Espacio patrocinado por Cajamar, banca cooperativa. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Estoy muy contento porque hemos echado un vistazo al último episodio, especialmente los que compartimos con Fernando Alonso y con Víctor Heredia, y ha gustado mucho. Se ha aumentado incluso la media de escuchas y eso desde luego a mí me enorgullece porque sigue habiendo temas, sigue habiendo interés en la historia de Málaga y siempre es positivo, ¿verdad? Pues sí, Curro, llevamos ya más de 100 capítulos y con el cambio como los fichajes de la temporada de invierno que decíamos, ¿te acuerdas? De Fernando y Víctor, pues la verdad es que han sido un auténtico acierto. Hoy tenemos con nosotros a Fernando, que ahora después lo saludaremos, pero mira, al hilo de lo que dices, pues precisamente uno de los capítulos, de los últimos, creo que el último que grabamos con Fernando, que era sobre las memorias de María Pía Heredia, bueno, pues ha tenido tanto éxito que muchos de nuestros oyentes se han dirigido en estos días al archivo municipal, o bien por teléfono o bien allí físicamente, para preguntar cómo podían conseguir el libro de María Pía. Entonces, bueno, decir desde aquí que en principio el libro está agotado y que me piden desde el archivo municipal que dé un par de claves para conseguirlo o al menos para consultarlo. Entonces me dicen en concreto, y esto es información de servicio público para todos los que quieran hacerse con la memoria, que el libro está ya agotado para la venta directa en el archivo municipal, que era donde se podía vender al precio de 11 euros, pero que a cambio pueden ponerse en contacto con la distribuidora del libro, que es la editorial Arguval, muy conocida en Málaga, y solicitar a ver si tuvieran algún tipo de copia, de edición, claro, en definitiva, sí. De copia. De todas maneras, también me dicen desde el archivo que ese libro se puede consultar en la biblioteca del archivo o bien en la red municipal de biblioteca, de las bibliotecas municipales de Málaga, que cada una tiene un ejemplar de este librito muy pequeño, sí, pero absolutamente delicioso, que dejó escrito para su familia la nieta de Manuel Agustín Heredia. Así que bueno, desde aquí hay 3 vías, o bien ponerse en contacto con la editorial Arguval, que bueno, que a ver si tienen la suerte de que les quede alguno. Ya repito que el libro costaba 11 euros, o bien en la sala de lectura del archivo municipal o en la red de bibliotecas municipales de Málaga. Y bueno, y desde aquí, por supuesto, agradecer todo ese interés, porque se ve lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? El feedback casi inmediato que tienen los podcasts cuando hablamos de este tipo de cosas. Yo sigo insistiendo en mi sensación de que las historias que más gustan son las historias familiares de las grandes sagas de Málaga. Y bueno, yo creo que tanto uno de los últimos capítulos que grabamos con Fernando, como las bodas de las 6 hijas Livermore, como el de las memorias de María Pía, bueno, pues han tenido un éxito increíble y vamos a seguir en esa línea de rescatar también las historias de Fernando y Víctor. Y hoy precisamente, bueno, pues seguimos con Fernando, a quien tenemos aquí a nuestro lado, le damos la bienvenida y le agradecemos de nuevo que se haya dejado secuestrar. Pues buenos días a los dos y gracias otra vez por invitarme. La verdad que me apabulla lo del éxito de María Pía. Igual pensaba yo que a lo mejor en la Feria del Libro lo llevan, los de Arguval. Arguval tiene una caseta en la Feria del Libro, creo recordar. Y además tiene títulos muy buenos sobre la historia de Málaga. Pues igual lo llevan a la Feria del Libro, si quiere dar alguno más. Sí, dentro de poco desde que estamos grabando esto, creo que empieza el 27 de abril, si no me equivoco, ¿no? La Feria del Libro aproximadamente de Málaga, creo que sí, que en torno a finales de mes, finales de mes en definitiva, y que bueno, que siempre es disfrutable y recomendable la cantidad también de libros con temática malagueña que hay allí. Y bueno, Fernando, que ese también éxito es tuyo, porque tú eres el que pusiste sobre el foco en ese libro de María Pía, y desde luego ahora estamos viendo que tenías motivos para hacerlo y que ha gustado, exactamente. Está muy bien que se compre el libro y que se lea el libro. Absolutamente, totalmente. Si eso sobre Málaga, pues mejor todavía. Hoy vamos a hablar de un tema que pasamos a veces por encima, la Catedral de Málaga, y hemos comentado alguna vez que en la Catedral de Málaga llegó a vivir gente hasta hace no tanto, y vamos a detenernos en esa historia porque creo que es una historia muy chula y que envidia también que tuvo la oportunidad de vivir en esa Catedral de Málaga, ¿no? Que tiene que ser algo especial y único. Hombre, imagínate, y además ahora también traemos a colación este capítulo de la Catedral de Málaga, que recuerdo que ya hicimos uno doble con Jesús Hinojosa, que tuvo también mucho éxito, porque la Catedral de Málaga está de actualidad.
porque ahora, bueno, pues se va a construir, no a reconstruir, a construir el tejado de la catedral, que carecía de tejado. Quizás lo más visible es esa torre sur, pero bueno, ahí vamos a tener el tejado gracias a la colaboración, bueno, pues de instituciones, de organismos oficiales que al fin van a permitir que tengamos una catedral completa. Quitando, insisto, la parte de la torre, que ese debate aún no se ha abierto y que supongo que no tardará en llegar, una vez que veamos ya el tejado a dos aguas e incluso la balaustrada que se proyecta para terminar de abrazar la parte superior de la catedral. Pero bueno, indudablemente hoy teníamos que traer esta historia que nos contaba Fernando de esos últimos habitantes de la catedral de Málaga. Claro que la catedral está sin terminar. Es que eso no hay que olvidarlo, que no es que, sino que está sin terminar. Y en falta el tejado, la torre, con las esculturas, que todo eso faltaba. Y la gran sacristía. Bueno, la gran sacristía, que quedó sin hacerse. Claro, todo eso se quedó sin hacer. La torre, faltan muchas cosas por terminar. Bueno, pues el tema de los habitantes es un tema especialmente curioso, porque la catedral, como edificio inmenso, es el edificio más grande del centro de Málaga. Pues en ese edificio vivían pues muchas personas. Era como una pequeña ciudad, era como un pequeño microcosmos. Vivía el campanero, organistas, carpinteros, personal de mantenimiento, algunos también capellanes o sacerdotes, incluso había un alcalde allí que lo llamaban el alcalde de las Torres, que era el que se encargaba un poquito de mantener el orden y cuando hubiera algún tipo de pleito o de disputa, pues también un poquito de arreglar todo aquello. Uno de los oficios más curiosos que a mí me llama la atención de los que había en la catedral era el de perrero. En la catedral había un perrero que se llamaba antiguamente caniculario, del latín can. Eso me interesa, ¿qué es ese perrero? ¿Qué es esa figura? Esa figura del perrero se colocaba en una especie de poste que hay justo delante del coro. Delante del coro de la catedral hay un poste que sobresale y de ese poste se pueden controlar las dos puertas, tanto la puerta que da al patio del Naranjo como la puerta que da al postigo de los abades. Y este perrero se dedicaba a controlar que no entraran perros en la catedral. Entonces en Málaga había muchos perros vagamundos, como se pueden ver en las fotografías antiguas, se ven incluso ordeñando cabra en la Plaza de la Constitución. Entonces era una ciudad donde había muchos animales. Entonces algún perro, las puertas de la catedral estaban abiertas de par en par, porque entonces era un monumento donde iba mucha gente a misa, entonces se celebraban muchas ceremonias y entonces estaban abiertas de par en par y se colaba algún perro pues buscando el calor, algún día de lluvia o lo que fuera. Y también se colaban algunos borrachos, algún majara, en Málaga sabe que tenemos también el majarón. El majarón entonces, de Málaga. Era como un guardia de seguridad. Y entonces se sentaba en ese puesto estratégico, justo delante del coro, controlaba el altar y controlaba las dos puertas. Me parece un oficio especial que está extinguido. Sí, muy curioso, muy curioso. A mí, fíjate, estabas contando lo del perrero y me ha hecho recordar, ¿te acuerdas cuando se inauguró Calle Larios, que estaba el suelo de parqué, que hubo incluso una ordenanza municipal al hilo de esa presencia? Ya no solo de mascotas, porque lógicamente no se hablaba de mascotas como las consideramos hoy, que son casi hijos, pero sí que es cierto que todos esos carruajes, tracción sangre con caballo, con todo ese tipo de animales, incluso las cabras, los perros, estaban prohibidos en la primera época de Calle Larios, porque tenía el suelo de madera, con esos tarugos de madera a modo de parqué, por eso se le llamaba el salón de baile, y entonces, bueno, pues las autoridades municipales, para proteger la belleza de aquel suelo lujoso, tenían prohibido ese paso a los animales. Y, por ejemplo, las paradas de los carruajes estaban situadas estratégicamente para evitar que hicieran daño pues con los excrementos en el suelo de Calle Larios, ¿no? Aquello terminó muy pronto porque terminó, entre otras cosas, con la RIA de 1907, pero hay que recordar que ya había cierta regulación sobre los animales, y me ha hecho recordar lo que comentaba Fernando sobre la figura del perrero de la catedral, ¿no? Claro, eso es. Y entender también, decía, que el tema no era una cuestión de decoro, sino que era también, como decías tú en ese artículo que dejamos vinculado en la nota del podcast para quien quiera leerlo, una cuestión de que podían transmitir enfermedades como la rabia o como cualquier otra enfermedad. O sea, que realmente era por algo también de salubridad, ¿no? De sanidad, en definitiva. Efectivamente. Y luego también, pues en la catedral vivió gente, hasta prácticamente los años 70. Hasta los años 70. Los últimos habitantes que vivieron en la catedral fueron un escultor que se llamaba Miguel Navas García, y luego el sacristán Pepe Martín, que se ha jubilado hace muy poco tiempo, e incluso sus dos hijos nacieron allí. Y son los dos últimos que nacieron en la catedral de Málaga. O sea que ha sido un edificio habitado hasta hace muy poco tiempo. Ahora, con la pandemia, me cuenta el sacristán actual, Alberto Palomo, que con la pandemia se quedó la catedral completamente vacía y que solamente vivía en la catedral un gato que vivía en los jardines del Sagrario. Y entonces él iba cada cierto tiempo a la catedral porque tenía que entrar, dar una vuelta como estaba todo aquello, y entonces le daba de comer al gato. Una gata creo que era.
¿no? Que sería pues, el último habitante que ya se murió. Claro. O sea, que yo sepamos ahora mismo ya no vive nadie en la catedral. Y después las casas Fernando eran convencionales, es decir, tenían su habitaciones, luz, agua, sí. Completamente convencionales. Incluso tenían la mirilla con un Sagrado Corazón en la puerta, como si fuera una casa normal. Lo que pasa es que cuando abre uno la puerta y ve esos tejados, esos techos abovedados, pues se da cuenta de que un edificio diferente. Llegaron a tener ya en los últimos años agua corriente, luz, incluso tenían unos tabiques de escayola que separaban las diferentes dependencias, pero realmente todo eso se ha echado abajo y ya se conservan por lo que son los habitáculos originales, ¿no? Claro, porque lo que iba a decir es justo eso, que tenemos que entender, como ocurría, por ejemplo, en la aduana, que acabó provocándose un incendio en el 1922, si no me equivoco. Efectivamente. El tema de que realmente, claro, era habitual hasta cierto modo que todos los trabajadores de un sector o de un punto concreto viviesen allí. Claro. Pero claro, lo que no es normal es lo que tú estás diciendo, que quizás tenían esas vistas espectaculares o esas cúpulas sobre sus techos que no eran normal para una vivienda, digamos, habitual, pero que desde luego era una auténtica maravilla. Todavía sigue habiendo edificios oficiales donde vive un conserje, un bedel. Yo soy profesor de instituto y en mi instituto vive el conserje, ¿no? Tiene una casita en la puerta, o sea que todavía algo relativamente, pero claro, la catedral al ser tan grande, vivía mucha más gente. En Calle Larios también hay, bueno, ya quedan 2 o 3 testimonios, pero siguen viviendo los conserjes. Y después también había viviendas, Fernando, en el entorno en el patio de los Naranjos como tal, ¿no? Que aquellas viviendas, bueno, pues al final se derribaron, pero sí que estaban de alguna u otra manera adosadas a lo que era la estructura de la catedral. Y después yo recuerdo fotos muy curiosas antiguas, que eso en redes sociales se pueden ver perfectamente, de en determinados puntos de la catedral incluso cordeles con ropa tendida. Claro. Era algo tremendo. Y arriba, cuando uno sube, esto se puede hacer porque la visita turística que sube al tejado de la catedral, que yo la hice esta Semana Santa con unos amigos que vinieron de Burgos, pues subí arriba al tejado de la catedral, la puede hacer cualquier persona. Hay unas vistas, las mejores vistas de Málaga, pero mucho mejores que Gibraltar, que el Málaga Palacio, unas vistas maravillosas. Bueno, pues cuando uno sube 70 escalones, no, en realidad para llegar al tejado de la catedral son 200 escalones, 197. Pues cuando uno sube ahí y da la vuelta, antes de cuando uno llega a la tercera planta, antes de llegar al tejado, hay una especie de terraza que bordea toda la catedral, y en esa terraza pues tenían conejos, tenían gallinas, tenían animales, por ejemplo cabras para coger leche, y hay se ven incluso los restos de un pequeño edificio que era un taller de un carpintero, o sea que allí había mucha vida. Tengo incluso registrado que un monaguillo se accidentó, se mató recogiendo un nido de pájaro allí en los años 60. O sea que era una pequeña ciudad donde había niños corriendo, saltando, etcétera. O sea que vivía muchísima gente. La forma de entrar es muy curiosa porque no había entonces portón automático y se tocaba una campana. Pero claro, la cuerda, él se entraba a la torre de la catedral por una puerta que hay en el patio, en el jardín del Sagrario. Por allí se entraba y esa puerta se utilizaba hasta hace muy poco tiempo. Y entonces había una cuerda larguísima de más de 30 metros y al final de la cuerda había una campana. Entonces, claro, el que quería entrar tiraba de esa cuerda y sonaba 30 metros más arriba la campana. Claro, porque estamos dando por hecho que vivían en altura, quiero decir, que no estaban viviendo a nivel de planta, ¿no? Vivían en altura, y tú estabas diciendo precisamente que era como una pequeña ciudad, que había gente por allí entre las terrazas, los interiores, y yo tenía una pequeña sorpresa para vosotros, porque una cosa que se quedó en el podcast que grabamos con Jesús Hinojosa sobre la catedral, porque después de ese episodio un oyente me escribió por privado en Twitter, se llama Agapito, y me decía, os voy a leer una cosa y ahora os enseño la imagen, que la imagen será la que luego sea la que sirva de representación al podcast, de ilustración al podcast, porque es una imagen muy chula. Me dice, estimado Curro, soy un fiel seguidor del podcast que desarrolláis Ana y tú, y escuchando el que hiciste relacionado con la catedral inacabada, mencionabais que había una familia que vivía en ella. Efectivamente, era el responsable de tocar las campanas, y era familia de un amigo de la pandilla. En las fiestas señaladas íbamos y tocábamos dirigidos por este señor y después saltábamos por los techos inacabados de la catedral. Te adjunto foto. Yo soy el que está saltando a la izquierda con los brazos extendidos. Veo la foto, alucino y me añade él además. Tengo excelentes recuerdos de ese tiempo. Estamos hablando del año 1967. Algo que hacíamos nosotros, los jóvenes, sin que lo supiera el señor que cuidaba el campanario, era hacer auténticos guateques debajo del campanario. Cargábamos con un pocket up o tocadiscos y bailábamos durante toda la tarde del festivo que habíamos ido a tocar la campana, que eran los días del Corpus y otras festividades importantes. Y luego ya me dice que puede usar la foto sin problema porque se lo pedí. Bueno, y quiero enseñaros la foto porque de verdad que es una auténtica maravilla. Lo podéis ver aquí mejor, que lo estoy girando el móvil para que la gente lo sepa y lo entienda, pero que va a poder verlo la gente como portada.
Es una foto chulísima. Bueno, genial, ¿eh? Es una foto maravillosa, antigua, en el que se ve... ¿Qué edad tendrían ahí? Como unos 14, 15 años. Que sean niños de 14, 15 años que están por ahí saltando en los techos de la catedral y es chulísima. Y esa foto se quedó un poco ahí en el limbo y digo, hoy la ocasión para recuperarla. Porque son que merece mucho la pena. Los techos de las bóvedas por donde ahora se mete el agua y por eso hay que hacer un tejado. Es que no tiene tejado la catedral. Claro, entonces, es que eso es la primera piel nada más. Claro, y entonces están corriendo por encima de las bóvedas. Eso que es lo que se ve en lo alto de la visita. Y entonces el problema que tiene es que en verano hace mucho calor en la catedral, pues no tiene tejado, no tiene aislante. Entonces en verano es tremendo el calor que hace la catedral. Sí, decía Jesús Hinojosa que por entenderlo así, al no tener ese tejado, es como si tuviesen como medias naranjas puestas así, es la única tipo de protección que existe para el tejado de la catedral. Se ve además muy bien cuando tú te subes en altura, por ejemplo, al Málaga Palacio, se ve perfectamente cuál es esa parte del techo de la catedral, ¿no? Pero bueno, la foto me parece absolutamente fabulosa y hay que añadir a esa vida intensa de la catedral incluso el botellón de la época, ¿no? El guateque. O sea que estamos descubriendo, bueno, pues gracias al podcast de Memoria Sur, pues podemos descubrir que también se hacía, bueno, claro, el botellón de los 60, que era el guateque, que bueno. Y está muy bien la colaboración de los lectores, porque estas cosas son maravillosas. No se sabrían, claro. No se sabrían, además es que se ve específicamente que están en la se ve muy bien, la gente lo va a ver en esa ilustración de... Era la forma de entrar antiguamente en la catedral, cuando alguien conocía a alguien, ahora ya no vive nadie, pero tú piensas que hace 100 años vivía mucha gente, entonces ¿quién no conocía a un campanero, a un albañil, a un operario? El del archivo. Entonces ahí está el testimonio de Emilio Prados, del escritor Emilio Prados, que conocía a alguien y le dejaba pasar, y a él le encantaba subir arriba de todo de la torre, donde está el reloj, y se asomaba a los pies, lo dejaba colgando fuera, no tenía ningún tipo de vértigo, yo sería incapaz de hacerlo, pero asomaba los pies en el balcón, incluso le decía a un amigo suyo que era Darío Carmona, pues esto lo cuenta Darío Carmona, le decía a Darío Carmona en una metáfora surrealista, si ahora mismo saltáramos sobre Málaga y nos iríamos flotando, ¿no? O sea que es que entonces entraba mucha gente y en el tejado, en lo alto de la torre de la catedral, yo ahí no he subido, pero me cuenta Alberto Palomo, el sacristán, que hay muchos grafitis y algunos muy antiguos de siglos, de gente que subía allí porque le daba una propina al campanero o le daba una propina al sacristán y entraban y subían hasta arriba, ¿no? Qué curioso. Pero eso también deja testimonio, algunos bastante útiles sobre las personas que subían allí que dejaban la firma. Acuérdate, Curro, cuando hablábamos en el podcast de Trinidad Grun, de la cueva de Doña Trinidad, que cuando ella llevaba pues a sus amigos burgueses a visitar la cueva, que se permitía que en una de las galerías de la cueva prehistórica, que hoy sería una auténtica barbaridad, dejaran estampadas la gente que sabía leer y escribir, que dejara estampada su firma. Hoy aquello hubiera sido impensable, pero ¿qué ocurre? Pues que ese testimonio del siglo XIX nos ha servido para después pues cerrar el perfil, del tipo de gente que iba allí a la cueva de Doña Trinidad. Y el tema de la catedral es exactamente igual, ¿no? Al final, pues es una auténtica barbaridad, visto con los ojos de hoy, de atentado al patrimonio, pero tiene su utilidad histórica, ¿no? Claro, una cierta riqueza, desde luego que sí. Tú decías también en ese artículo que se entraba a esas casas por los jardines del Sagrario. Has contado ese timbre particular que realmente era una cuerda de unos 30 metros. Y me llama también la atención el hacer la comparación que hace en ese artículo entre esas plantas de la torre, ¿no? De lo que cómo eran hace unos 50 años cuando estaban las casas y cómo están hoy. Me gustaría que nos contara esa diferencia porque es interesante. En realidad la catedral tiene 6 plantas. Es como si fuera un edificio de 6 plantas en la cual antes de llegar al tejado hay 3 niveles. Y luego está el cuarto nivel, que sería la parte de las campanas, la quinto nivel, que sería la quinta planta, la parte del reloj, y luego el sexto, que sería la cúpula con la cupulina. Sería como esas 6 plantas. Entonces, donde vivían realmente las personas eran en las 3 primeras plantas, ¿no? Pero luego ya estaba, y la otra torre sin terminar. Entonces vivían en las 3 primeras plantas, donde hay 3 habitáculos, ¿no? En la torre que está terminada, ahora mismo está el archivo catedralicio, luego en otra planta está la biblioteca, y en una última tercera están los fondos que tienen en el archivo y en la biblioteca. Pero allí vivía gente. No sabíamos, porque no hay fotografía, y no sabemos realmente cómo vivían. Y pasa igual en la Torre Mocha. En la Torre Mocha también había otras 3 plantas. Y luego en la zona de los cubillos, que son las puertas tanto del postigo de los abades como del patio de los Naranjos, hay 2 cubillos a la entrada de la puerta y en cada cubillo hay también 3 plantas. Entonces a mí me salen en total como 18 habitáculos, sumando los 6 de una puerta, los 6 de la otra puerta y los 6 de cada torre, 3 y 3, salen 18, que tampoco sabíamos cómo estaban repartidos, porque todo eso estabais que se echaron abajo y... Claro, sí, no hay un vestigio para saber. No sabemos realmente cómo vivían. Pero las viviendas tuvieron que abandonarse ya, porque yo preguntaba a Alberto Palomo y algunos que lo vieron, y realmente eran muy incómodas,
porque había que subir 70 escalones para llegar a la más baja. Eso en primer lugar. Segundo, pues claro, no tenían las condiciones, no eran tan cómodas como las viviendas actuales, de confort. Es verdad que en aquella época se vivía con menos. Pero luego también muchos se quejaban de que no desconectaban. Claro, al vivir allí permanentemente el sacristán, el campanero. Estaban constantemente molestándolos. Entonces, que llegaban de una cofradía, cuando estaba la catedral cerrada, mira que hay un ramo de flores, que no sé qué. Entonces, pegaban allí y no desconectaban del trabajo, ¿no? Por eso muchos se fueron a viviendas particulares, ¿no? Pero tenía la ventaja de que no les cobraban por la vivienda, ¿no? Iba incluido en el sueldo. Sí, además que vivían allí la mayoría con sus familias, con familias enteras. Vivían con su familia entera, con todo lo que cabía. Y en el tema de las viviendas, Fernando, ¿había rangos? Es decir, pues las mejores viviendas, o estaba estipulado que las mejores viviendas fueran, por ejemplo, pues para el capellán, para el sacristán, para el de las campanas, o las viviendas eran muy similares entre... Yo he intentado preguntar a Alberto Palomo, que es el que más sabe de esto, y bueno, le he preguntado, que el que además lleva junto con Susana el archivo catedralicio, y sobre esto hay pocos testimonios. Sabemos que había un alcalde de las Torres, que era el que controlaba todo aquello, y realmente sabemos poco más. Hay habitantes ilustres, que eran los organistas, porque organero es el que hace el órgano, y organista el que lo toca. Pues vivían un organista y un organero. Julián de la Orden, que era organista y organero, vivieron allí, y vivió también Eduardo Con. Y Eduardo Con, sabemos dónde vivía por una fotografía que se conserva, que es de las poquitas que hay, que se ve asomado a un mundo de los balcones que hay encima del Patio de los Naranjos. Entonces, vestidos de Domingo de Ramos, con toda su familia, trajeados, suponemos que vivían en ese cubillo. Yo imagino que los cubillos más bajos serían los más, y las viviendas más bajas pues serían las más cotizadas. Cuanto más alto, pues peor, porque más había que subir. Pero realmente no sabemos cómo se distribuían y cuántas estaban ocupadas. Pero bueno, lo mejor es que si pudiéramos viajar hace 100 años allí, eso estaría lleno de vida, ¿no? Sí, porque además también allí estaban los seminaristas. Que después se iban a pasear, también lo hemos contado, al cercano Paseo de los Curas, por eso de ahí el nombre del Paseo de los Curas. Pues ahí iban a hacer sus lecturas, sus meditaciones, incluso sus siestecitas en los bancos, ¿no? Del nuevo Paseo de los Curas. Hay muchas curiosidades. Por ejemplo, el campanero tenía que tocar las campanas. Hoy están automatizadas las campanas, pero entonces no estaban automatizadas, y entonces había que tocarlas continuamente. Y una misa de difunto, el día del Corpus, estaban continuamente sonando las campanas de la catedral, porque la población se guiaba por las campanas de la catedral. Y el campanero dormía con las cuerdas de las campanas en la cabecera. Las cuerdas de las campanas, o sea que el campanero sí tenía que vivir justo debajo de las campanas, porque las cuerdas le bajaban al pie de la cama, y él de la misma cama, sin tener que levantarse, podía tocar algunas de ellas. Entonces sí sabemos que vivía allí, pero poco más realmente sabemos dónde vivía cada uno. Al final deja algunas curiosidades, como la vida de los organistas, o incluso de quienes se encargaban de bajar y subir diariamente las lámparas, que esa me parece una historia de trabajo, de sacrificio, pero una historia también bonita, ¿no? Si te apetece contárnosla, me parece muy porque chulo. Era un trabajo, en realidad el trabajo de la catedral no era un trabajo fácil, era un trabajo duro. Y luego no estaba muy bien remunerado, no era una bicoca. Y entonces todos los días había que bajar las lámparas desde el tejado con una especie de polea. Se bajaban en este tejado, el que tenemos la fotografía que va a ilustrar el podcast. Bueno, pues se bajaban con unas poleas esas lámparas que tenían, pues el techo de la catedral puede tener a lo mejor 30-40 metros. Bueno, pues bajaban hasta el suelo y allí le ponían las velas. Entonces no había bombilla, le ponían las velas y las encendían. Y cuando las encendían las volvían a subir. Pero ya hiciera viento, ya hiciera calor, ya tronara, ya lloviera, había que hacerlo. Y luego al final del día había que hacer lo mismo para apagar todas las velas, ¿no? Había que bajarlo. Sí, que era un trabajo muy intenso. Claro. Eso por poner un ejemplo. Pero luego había mucho más trabajo. Entonces, claro, realmente no era un trabajo muy cotizado. Y tú piensas subir esas escaleras de caracol, porque ya en los últimos tramos tenían unas escaleras de caracol y eso, muy estrecho, con los escalones muy altos. Muy estrecho, mareante, y subir y bajar, y cuando había que subir cargado, o había que subir con una cabra. Sí, ¿no? Entonces, claro, que todo eso no tiene que ser fácil. Sí, totalmente. Y después una curiosidad sobre el reloj de la Catedral de Málaga, que el reloj de la Catedral de Málaga fue una donación por testamento de Juan Larios y Herreros. Ah, qué bueno. Hermano de Martín Larios, que son esa parte, ya lo contaremos porque tenemos pendiente el podcast sobre el árbol genealógico de quién es quién en la familia Larios. Pero bueno, ellos cuando vienen de Camero, de La Rioja, se distribuyen entre Gibraltar, Cádiz y Málaga. Juan Larios y Herreros viene aquí. Su vida no está tan vinculada a la empresa, sí que está vinculada, pero claro, su hermano Martín fue un fuera de serie y lo
bueno, le pasó por delante y lo eclipsa, pero sí que Juan Lario Herrero estuvo muy vinculado con todo el tema de la cultura de Málaga, del mecenazgo y tal, y a su muerte él dona el reloj de la Catedral de Málaga, que lo tenemos gracias a él, y ahí se hicieron, bueno, pues las obras pertinentes. Yo recuerdo hace relativamente poco, pues leía cómo terminó la obra de albañilería para instalar el reloj que Juan Lario Herrero había dejado a la ciudad de Málaga para instalarlo en la catedral. Luego, la historia de la catedral, cuando nos metemos, empezamos al a sacar. Final, claro, y al final es que toda esa historia está conectada pues con lo que era la Málaga del siglo XIX, ¿no? Y con las grandes familias también de Málaga. Qué bueno, un gustazo. Y después también la aportación impresionante que hizo a la Catedral de Málaga el obispo Molina Lario. Exactamente. Que tiene la calle de subida que no tiene nada que ver con los Larios. Eso ya es asunto de otro podcast, efectivamente. Qué bueno, de luego así da gusto. Fernando, yo creo que hemos hecho un buen resumen. No sé si te queda algo por comentar a nivel anecdótico o algo que te apetezca decir, pero... Nada, solamente eso, comentar que los que trabajaban allí hacían un trabajo bastante íntegro, bastante sacrificado. Sí. Hay muchos testimonios en el archivo municipal, del archivo catedralicio de trabajadores allí pidiendo alguna ayuda, algún aguinaldo, porque es que es verdad que a pesar de que tenían vivienda gratis, eran familias muy numerosas, claro. y entonces todo bien. Claro, y los cubículos al final eran cubículos, tendemos a romantizar mucho el trabajo que se realizaba allí. Bueno, porque para el que fuera un enamorado de la historia de la catedral, pues estaría muy bien, pero las condiciones de vida en aquella época, bueno, pues no eran las mejores, ¿no? Cuando había una tormenta, cuando hacía viento, en verano hacía mucho calor y en invierno hacía mucho frío, o sea que no era precisamente... Eso sí, las vistas eran las mejores de Málaga. Claro, eso sí. Fernando, mil gracias, que de verdad que da gusto cuando pues muchas gracias a vosotros, como siempre, por contratado, Fernando. Pues ahora que también mil gracias a ti, porque es verdad que, mira, nos salen estos temas de colaboración también con los... Sí, al final vamos cosiendo la historia. Da gusto, de verdad que esta experiencia parece que no deja de sorprendernos. Así que mil gracias, Ana. A ti siempre, Curro. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.